Nos vamos al informe distrital y de salud. Saludo a nuestro compañero Andrés Cubides Rodríguez. Andrés, buen día. Buen día, Armando. ¿Se me escucha bien? Sí, señor, sí, lo escuchamos perfectamente. Gracias. Gracias. Un saludo al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que sintonizan encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Esta fue otra semana en la que el gobierno impuso un ritmo de evasión a concretar los puntos del preacuerdo con el Comité Nacional de Paro, que le radicó el 24 de mayo para implementar las garantías a las movilizaciones pacíficas sobre la base de suspender la militarización y las agresiones violentas y letales de los cuerpos represivos del Estado, que por demás ha utilizado gases vencidos con graves afectaciones de la salud, armas de proyectiles letales y las que dispara la Venom, que agreden las cabezas de los jóvenes y causan los más graves destrozos en los ojos de los manifestantes. Hasta el pasado jueves 3 de junio se habían alcanzado del preacuerdo 16 de los 39 puntos del documento radicado el 24 de mayo, en donde hoy se completan 40 días de paro. Duque ha hecho caso sumiso a la orden de Uribe, quien mediante comunicado del Centro Democrático le ordena no negociar con el Comité Nacional de Paro, y para complicar la situación, el presidente emite el decreto 575 del 28 de mayo, claramente violatorio de la Constitución Política Nacional y que tiene la implementación de la figura como de conmoción interior, pues impone la asistencia militar con la subordinación de los gobernadores y alcaldes, y entonces se encarga el orden a las fuerzas militares en 8 departamentos, 2 distritos especiales y 11 municipios. Es la implementación del proyecto fascista de la extrema derecha del uribismo, que ha dejado entrever las posibilidades de un autogolpe y acabar con el Estado Social de Derecho. Mientras tanto, las resistencias mantienen su presencia de movilizaciones en buena parte de los municipios y ciudades. Las evasivas del gobierno están dirigidas al desgaste, pero de manera consecuente la muchachada y la población en paro y todo el apoyo se mantienen en la resistencia. Mientras tanto, y como producto del errático manejo de la pandemia, la que se encuentra totalmente exacerbada, se han batido los récords de muertos diarios y de contagios como consecuencia del estado rojo para el número de UCIs en ocupación, pues tan solo en Bogotá se encuentra por encima del 97%, y ni qué decir del número de contagiados en la capital por cada 100.000 habitantes, que hasta el pasado viernes amaneció con 939. Y así sucesivamente en todas las localidades, para calificar a Bogotá como una ciudad con una pandemia activa y volada de los límites establecidos por el CDC de Estados Unidos, que razonablemente es de 5 como el riesgo más bajo y de 200 como el riesgo más alto. Si bien es cierto, se inició la vacunación, esta no tiene la acción de compra del total necesario en tiempos inmediatos, sino que se hace por puchos en los diferentes laboratorios. Se aborda la franja de la tercera etapa, donde se encuentra el magisterio activo oficial y privado, haciendo a un lado a quienes tienen comorbilidades. Se tiene que las vacunas cumplen los efectos de inmunidad deseados 3 semanas después de la segunda aplicación. Y se plantea por parte de la alcaldesa el regreso a la presencialidad sin considerar de manera segura la vacunación completa en sus etapas de administrativos, servicios generales, vigilancia, y de manera inequívoca a los estudiantes mayores de 16 años junto con sus comunidades, para detener posibles focos de contagio, ya que las vacunas no evitan el virus, sino que protegen, y es lo que para que el COVID no les dé tan fuerte como para llegar a estados críticos. El problema que se tiene con Servisalud en el proceso de vacunación ordenado por la Secretaría de Educación es que los medios de contacto están colapsados. El número telefónico no funciona, el formulario electrónico es insuficiente, el chat no realiza esa agenda. Es decir, toca contar con buena suerte para poder encontrar una cita, que se ve afectada porque al llegar a la hora programada, la incapacidad para atender la vacunación a un ritmo adecuado hace que el desespero impere al demorarse varias horas en esta diligencia de salud. Y de manera, y de manera, perdón, eh, y de manera integral, las instituciones educativas deben intervenir con verdaderas adecuaciones para los protocolos de seguridad y no simples pañitos de aguas tibias. Sigue vigente entonces la directriz de la ADE a lo largo de estos 15 meses de pandemia, en el sentido de que los consejos directivos, es decir, los gobiernos escolares,
deben tomar decisiones de protección cuando alguno de sus integrantes de su comunidad está afectado, tal como lo reza la Ley General de Educación. De otro lado, el salario del magisterio es uno de los puntos que está incluido en el pliego de los trabajadores estatales y hasta tanto no se negocie, el gobierno no puede emitir el decreto de salarios. Se debe incluir el 1.5 del acuerdo de nivelación salarial acordado con FECODE, el 1% para el 2020, 1.5 para el 2021 y 2.5 para el 2022 para completar el 5%. Se emitió la resolución 777 del Ministerio de Salud, la cual establece que el regreso a las actividades escolares es después de la segunda aplicación y se debe respetar los tiempos establecidos por cada laboratorio para lograr la efectividad completa y que según concepto médico de uno de los tantos dice que es después de 51 días después de su aplicación. Acatamos esta norma y estamos a la espera de que se atienda la solicitud de una reunión de la Secretaría de Educación con la ADE y los científicos y médicos nuevamente planteada, dado que la reunión de ayer no fructificó en absolutamente nada. Por último, la ADE está haciendo las asesorías desde la Comisión Jurídica para los compañeros y compañeras que están siendo constreñidos por la administración por participar en el paro, sin dejar de recordar que este es un derecho de orden constitucional con la movilización y la protesta. Les habló Andrés Cuye Rodríguez, Junta Directiva ADE, Secretario de Seguridad Social y Salud. Que tengan un feliz fin de semana. Muy amable, Armando. Por aquí Irma pregunta, le vamos a contestar por interno, ¿cuál es la directriz para los docentes que se niegan a ponerse la vacuna? Armando, para responder la pregunta. Sí, claro, Andrés, de una vez. Es importante, gracias. Bueno, guardia, guardia, fuerza, fuerza. Mire, la vacuna es una decisión de tipo personal, por supuesto, pero hay que entenderla también como una responsabilidad de orden social. Eso tiene el mismo manejo que se tiene con el esquema de las vacunas de los niños. A ningún papá ni a ninguna mamá se le forza a vacunar a sus hijos, pero uno entiende que si no se le aplica el esquema, queda en vulnerabilidad ese niño ante esas enfermedades. Entonces, en ese nivel estaría la decisión. Y la resolución 777 establece en uno de sus parágrafos que los docentes, las maestras y maestros que no tienen la vacunación deben ser convocados a la presencialidad. Es decir, que no colocarse vacuna no tiene objeción. Esa es la aclaración que quería hacer.